Sabemos que un entorno HDRI puede crear una iluminación muy realista en Blender, en comparación con una iluminación normal. Sin embargo, si has utilizado iluminación HDRI en el motor de render Eevee, debes haber notado que no proyecta ninguna sombra, como si ocurre en el caso del motor de render Cycles. Esto es una limitación seria en Eevee. Entonces, en este tutorial, hablaremos sobre cómo crear sombras razonablemente buenas en Eevee como esta, incluso cuando el entorno HDRI esté activado. En esta escena preparada, tenemos a nuestro modelo de helicóptero radio control sobre una superficie simple. Hemos configurado el entorno HDRI, pero apenas se nota una pequeña sombra. Nuestra configuración de nodos para iluminación HDRI es esta. Si no estás familiarizado con la iluminación HDRI, y deseas saber más sobre la configuración de estos nodos, puede consultar nuestro video tutorial de nivel básico, donde analizamos todo sobre la iluminación HDRI. El enlace a este se encuentra en la descripción del video. Entonces, podemos crear un efecto de sombra usando una luz fuerte además del HDRI. Ahora mismo tenemos esta luz en nuestra escena. Si vamos a la pestaña de luz, podremos ver que se trata de un simple punto de luz. Entonces, cambiemos esto a luz solar. También tenemos que reducir la fuerza, algo en el rango de 5 a 10. Ahora podemos ver que hay un poco de sombra en este lado del objeto. Esta sombra se debe enteramente al sol. La luz del sol ahora cae en este ángulo y crea una sombra tenue en el lado opuesto. Podemos hacerlo más prominente reduciendo ligeramente la iluminación ambiental. Así que cambiaremos el campo de intensidad a 0.75. Ahora podemos volver a la ventana gráfica 3D. Como podemos ver aquí, la sombra ahora es un poco mejor en el suelo, es más visible. Sin embargo, esto tiene un serio inconveniente. En las propiedades de render, si vamos al motor de render Cycles, descubriremos que ahora hay dos sombras diferentes, ya que tenemos dos fuentes de iluminación distintas. Esta sombra proviene de la luz del sol como antes, pero tenemos una sombra adicional en este lado. Esta sombra proviene de nuestra iluminación HDRI, por lo que tenemos múltiples sombras. Además, la escena tendrá dos luces diferentes juntas, lo que creará un efecto poco realista y no se verá bien. Podemos corregir esto cambiando la posición del sol para que coincida con la iluminación HDRI. Para hacerlo correctamente, usaremos un complemento que viene por defecto con Blender. Solo tenemos que habilitarlo, no necesitas descargar nada, simplemente abre la opción de preferencias desde aquí, luego cambia a la pestaña de complementos. En este campo de búsqueda, escribe la palabra sol, obtendremos un complemento llamado posición solar. Luego selecciona esta casilla de verificación para habilitarla. Luego, cierra esta ventana. Ahora ve a las propiedades del global, obtendrás una nueva sección llamada posición del sol, expándela. Tenemos que situarnos en la pestaña llamada sol más textura HDR. Luego, en este campo de textura del entorno, tenemos que seleccionar el mismo nodo de textura que hemos utilizado en nuestro árbol de nodos para la iluminación HDRI. En el objeto sol, tenemos que seleccionar la luz, que está configurada como el sol. Luego haga clic en este botón llamado Sincronizar sol con textura. Ahora, si mueves el mouse en la ventana gráfica, verás que aquí se muestra la imagen HDRI que usamos para el entorno. Puedes utilizar la rueda del ratón para acercar o alejar esta imagen. A medida que movemos el mouse en esta ventana gráfica, podemos ver que estos dos ángulos cambian en consecuencia. Entonces, en esta imagen tenemos que hacer clic en el punto más brillante. Luego, Blender asignará automáticamente el sol a esa ubicación y moverá el punto de luz que tenemos como objeto solar a ese lugar. Ahora, presione la tecla de control y mueve la rueda del mouse hacia abajo. Verás que el brillo de la imagen disminuye permitiéndonos identificar fácilmente el punto de luz más brillante. Entonces, en esta imagen, el punto más brillante está aquí. Hagamos clic una vez aquí. Ahora, el sol será llevado a ese lugar. Entonces, podemos ver que el sol ahora está posicionado aquí y coincide con el ángulo de la iluminación HDRI. Entonces, esta vez obtendremos la sombra en el mismo ángulo que la del HDRI, por lo que no habrá sombras duplicadas. La calidad de esta sombra se puede mejorar aún más. Entonces, mientras la luz aún está seleccionada, vaya a la pestaña de luz, luego habilita esta opción de sombra de contacto. Esto mejorará la sombra en los puntos donde el objeto toca el suelo. Bajo esto, podemos aumentar aún más este campo de distancia, hagámoslo 1. Esto mejorará el grosor de la sombra en los puntos de contacto. Ahora vea las propiedades de renderizado. Aquí también podemos habilitar esta opción llamada oclusión ambiental. Esto creará una hermosa sombra para las áreas donde es menos probable que llegue la luz, como la parte inferior o trasera de un objeto. Esto mejora aún más la calidad de la sombra. Para obtener un mejor efecto de oclusión, es posible que tengamos que cambiar este campo de distancia y experimentar con este valor. A medida que aumentamos esta distancia, podemos ver que aquí aparece una sombra más oscura que se ve genial.
Entonces, tal vez podamos usar un valor de 1.2. También podemos desactivar esta opción para el rebote de luz. Esto dará como resultado una mejora adicional en la calidad de la sombra. Ahora tenemos una sombra casi perfecta de la luz del sol, manteniendo encendida la iluminación HDRI. El resultado no se compara con la calidad de Cycles, sin embargo, esto es razonablemente bueno, por lo que podemos usar una combinación de estas técnicas para producir sombras con suficiente calidad en Eevee, con iluminación HDRI. Esperamos que este material haya sido de tu agrado y ayuda. Si te gustó, apóyanos haciendo clic en el botón de me gusta. Gracias por ver nuestros videos, y si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte a este canal.